Va, canviem de tema, Helena, perquè des de... Posem una mica serios, també. Canviem de tema, exacte, volem parlar de la violència vicària, aquella violència que exerceixen normalment els progenitors dels pares. O sigui, no, perdoneu, m'estic liant perquè els progenitors dels nens, aquella violència que fan els pares... als nens. Exacte. No, o sigui, a través dels nens a l'altre progenitor, no sé si m'explico. Jo sóc el pare, utilitzo el fill per fer-te mal a tu mare. Que per desgràcia ja passen aquestes coses. Totalment. I massa. Parlem amb la Sonia Bàcaro. Ella és l'autora d'aquest llibre que tinc a les mans, Violencia vicaria, golpear donde más duele. Evidentment, són aquests fills. Sonia, disculpa, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Bien, gracias. Hola, buenos días. Como decíamos, golpear lo que más daño hace es totalmente real. Los hijos son aquello que más daño nos hace a los padres, ¿no? Sí, aclarar que la violencia vicaria, término que acuñé en el año 2012, alude a la violencia contra la mujer, o sea, es violencia de género. Y estamos hablando de una violencia que cuando el hombre violento se le impide tener contacto directo con la mujer, ejercer el poder y el control, o sea, cuando la mujer ya se separa o decide separarse y se lo comunica, como continúa él teniendo poder y control sobre las hijas e hijos, los utiliza para continuar el daño sobre esa mujer. Que quede claro que en ningún momento hemos negado que sea violencia de género en este caso, pero sí que queríamos explicar un poco más allá de este concepto, porque este concepto lo que quiere decir es que es violencia hacia la madre a través de los hijos. Atacando a los hijos. Estamos de acuerdo, ¿no? De una manera... Exacto. Perfecto. Queda claro, entonces, este libro, ¿para quién va dirigido? ¿Por qué decidiste publicar este libro? A ver, este libro está dirigido primero y dedicado a todas las madres protectoras a quienes lamentablemente no se les comprendía o ellas tampoco lo comprendían, cómo a pesar que se había separado de ese hombre violento, él continuaba haciéndole daño ahora a través de lo que más quería y más le dolía, que eran las hijas y los hijos. Precisamente porque la justicia disociaba el delito de violencia contra ella al delito contra las niñas y niños. Entonces, aunque ella tuviese orden de alejamiento, orden de protección, etcétera, lamentablemente él podía seguir en contacto con las hijas y los hijos y bueno, y era lo que aprovechaba para continuar el maltrato. Claro, porque ser padre no es solo formar parte de engendrar un embarazo. Ser padre es muchísimo más. Bueno, claro, entonces, pero lamentablemente, insisto con la palabra, les llamamos igual a estos individuos que a un padre en toda regla, o sea, el padre que protege, que quiere, que deja de lado incluso los problemas que pueda tener con su exmujer, porque nadie dice que se separa porque se lleva bien, al contrario, ¿verdad? Pero bueno, es capaz de aparcar esos problemas y proteger a sus hijos y buscar lo mejor para ellos. Claro. Entonces, padre es otra cosa. Lamentablemente los llamamos igual, pero estos individuos, como bien lo distingues, son en el mejor de los casos hombres fértiles, pero no padres. Claro, porque ¿cómo puede una mujer darse cuenta o detectar, uy, esta persona, este hombre o este padre de mis hijos me está ejerciendo un poco de violencia vicaria? O sea, es decir, ¿cuándo podemos empezar a tener que vigilar? Bueno, primero cuando él dice te quitaré a los niños. Esta es una amenaza que la mayoría hace, por no decir que todos los hombres violentos o el 90% dice, y que lamentablemente no se toma tan en cuenta como cualquier otra amenaza. Y estos individuos, a partir de esa amenaza, están diciendo, primero, que están dispuestos a utilizar a los hijos como objeto, y segundo, que sin ninguna duda los van a utilizar para seguir dañándola, porque sabe que eso es lo que más le duele a ella. Nadie amenaza con quitar una persona,
Al contrario, se amenaza con quitar una cosa, lo cual en esa amenaza también está intrínseca el concepto que estos individuos tienen de sus hijos e hijas, que como tomándolos como objetos, ¿no? Claro. Y luego hay miles de formas, perdona, sí. Claro, pero digo, el querer a lo mejor un padre en una separación, el querer comprar a sus hijos con material, ¿esto formaría parte de violencia o no? ¿O esto ya sería como, bueno, es mimarlos, es...? Bueno, eso lo vemos también, especialmente estos individuos aprovechan las etapas evolutivas de los hijos. Por ejemplo, la adolescencia, cuando todas y todos los adolescentes se pelean con la madre y dicen me voy a vivir con mi padre cuando están separados, ¿no? O incluso cuando no están separados, que dicen me voy a la casa de la abuela o de un tío, etcétera. Eso en situaciones normales ocurre, pero tiene un camino muy corto. Ahora, cuando del otro lado hay un individuo violento, lamentablemente aprovecha esas circunstancias para tirar gasolina a ese conflicto. Entonces empieza a hacer que los hijos denuncien a la madre por maltrato, empiezan a comprarle cosas para tratar de llevarlos a su terreno, para convencerlos que se vayan a vivir con él, etcétera, etcétera. Claro. Esa es una forma que se ve muchísimo incluso en la adolescencia, porque bueno, les compran los últimos teléfonos, le prometen el carnet de conducir a los 16 años, un coche, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Claro. Y luego supongo que también el desatender a los hijos, el a lo mejor dejarles solos, el no tener el suficiente tiempo, al final también es un poco de no violencia, pero no sé cómo llamarlo, es como un poco de desatención, es que ignorar a los hijos. Bueno, es maltrato, sin duda ninguna. No prestarle atención a las hijas y a los hijos y dejarlos todo el día frente a una pantalla jugando en un periodo de tiempo que además le han quitado a la madre porque lo han peleado hasta en la justicia para pedir la custodia a veces completa, pero no para estar con ellos, sino o como para que lo cuide la madre de él o la nueva pareja de él u otra persona, o para que esté frente al ordenador. Es verdad que, a ver, toda la violencia vicaria es maltrato infantil, sin duda ninguna, pero no todo el maltrato infantil es violencia vicaria, porque no necesariamente está dirigida a dañar a la mujer. Claro. En el caso de querer dañar a la mujer, él se lo hace saber, aposta, o sea, se trata de que ella se entere lo que ha hecho. Por ejemplo, que le ha dado dulces si el niño o la niña es diabética, que le ha dado bocadillos si el niño o la niña es celíaca, por ejemplo, o tiene en ese momento alguna restricción. Incluso a lo mejor hay veces que en matrimonios que luego se han divorciado, antes del divorcio pues tenían un acuerdo de, mira, pues esto no lo permitiremos nunca que lo hagan, o no le daremos una moto, o no, cosas que han acordado, pero después, posteriormente el divorcio, el padre a lo mejor, pues por contentar a los hijos, empieza a dar las normas que habían quedado los dos en que no lo harían. Sí, exacto. Especialmente si son normas que sabe que la mujer estaba de acuerdo y quería. Eso se ve muchísimo, por ejemplo, con la lactancia. Hay parejas que han pactado, como bien dices, la lactancia a requerimiento y hasta edades más allá de bebés, y de común acuerdo lo han elegido como modo de crianza, pero en la separación este hombre violento pide incluso el destete de esa criatura, pide que se acabe la lactancia materna, exige una custodia plena, etcétera, etcétera. Todo lo que pueda interferir
cosas que sabe que a ella le van a hacer mucho daño. Ya no solo a la criatura, que sin duda le hace daño, pero esto está dirigido a dañarla exclusivamente a ella. Claro. Incluso se ve, mira, con actividades que ella había pactado o que a lo mejor le gustaba que el hijo o la hija hicieran, como ir a artes marciales o lo que sea, automáticamente se ve que en el periodo que ellos están a cargo de estas criaturas, no los llevan a esas clases, no los llevan al fútbol, por ejemplo, si al niño le gustaba jugar fútbol o a la niña, lo interrumpen inmediatamente. Y se lo hacen saber, por supuesto, para que el niño lo cuente, lo diga, y la mujer se ve absolutamente desprotegida. La violencia vicaria, y en ese libro tiene el valor primero de que le puse un nombre, en el sentido de que lo que no se nombra no existe. Y el libro está dirigido también no solo a esas madres, sino a todos los operadores y operadoras de la justicia o que tengan que ver con niñas o niños hijos de padres separados, donde se sospecha que hay violencia o incluso hay sentencia de violencia contra ese hombre, para que conozcan de qué forma se da la violencia vicaria habitual o cotidiana, que es de la que estamos hablando. Claro. Porque la violencia vicaria extrema, que es el asesinato de esas criaturas, y en Cataluña lo hemos vivido también, ¿no? No hace mucho tiempo, donde directamente es muy claro el mensaje, porque estos individuos dicen: ya verás lo que te pasa, como dijo el último asesino, el último caso que hemos tenido conocimiento, ahí te dejo lo que te mereces, lamentablemente, y con todo el dolor que produce el cadáver de una criatura. Claro. Bueno, esa es la violencia vicaria extrema. Lamentablemente tenemos, yo insisto con la palabra lamentablemente, es verdad que la repito mucho, porque me apena muchísimo saber que podríamos evitar ese tipo de delitos y asesinatos, ¿no? Claro. ¿Suelen ser hombres narcisistas? Bueno, los hombres violentos en general tienen esa característica. Son individuos que solo se interesan por sí mismos. Claro. Desde siempre el ataque, precisamente el poder y el control, es lo que ellos quieren tener siempre. Consideran a la mujer, a sus hijas y a sus hijos como propiedad privada. Entonces, por supuesto, sí, podemos hablar de un narcisismo importante. Pero yo quiero aclarar que eso es un rasgo de una personalidad, que no es una patología. Estos individuos saben muy bien lo que hacen. Y incluso los asesinatos están planificados al milímetro, no son productos de un estado de furia repentina o algo extremo, o la pérdida del control de impulso, nada más alejado. Es decir, que es planeado durante el tiempo que hay esa violencia. Sí, a ver, es planeado durante el tiempo que él percibe que está perdiendo el poder y el control. Ajá. Incluso todos los casos del estudio que aparece mencionado allí en mi libro, que hemos estudiado 400 casos, de los cuales identificamos 51 que eran violencia vicaria, expresado por ellos mismos. Te voy a dar donde más te duele, ya verás lo que te pasa. Decía que todos esos casos, estos individuos habían comprado el arma que utilizaron para asesinar el día anterior o la semana previa. Se demostró que incluso hasta planificaron con grabaciones de las voces de los niños que se han escuchado en el jardín de la casa, incluso cuando ya las criaturas estaban asesinadas, para que los vecinos
tengan una idea distorsionada de lo que había pasado con los horarios, etcétera, etcétera. O sea, fueron planificadas, no fueron producto de un estado de furia repentina. Claro, ya para acabar y de forma muy fácil, ¿cómo le podemos decir a las mujeres, a los hijos que están en ese bucle de la violencia vicaria? Muy rápido, nos tenemos que ir. Bueno, precisamente que estén alertas a estos datos que dimos, que tomen muy en cuenta la amenaza de te quitaré a los niños. Y denuncien, no? I denunciemos. Gràcies, Sonia. Claro que un abrazo muy grande. Nosaltres acabem aquí, tornem demà a partir de les 12, Helena. Demà a partir de les 12 tocarem el clarinete. Si toco el clarinete, adeu, pere, 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 pere. Demà.